Nosotros darle a conocer a la gente nuestras ideas, propuestas. Hoy es un día muy importante, junto a todo el gabinete que me acompaña hoy acá. Los convocamos para dar el puntapié inicial a un conjunto de reformas para la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Agenda 2025. Hacemos este anuncio a unos días de haber conseguido aprobar nuestro primer presupuesto de gobierno. Hay que entender que el presupuesto anterior, con el que operamos todo este año, es un presupuesto que no diseñamos nosotros con nuestra propia visión. En función de eso, no quiero dejar de agradecer y reconocer el trabajo conjunto y acompañamiento de quienes hicieron posible que tengamos un presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Muchos legisladores que han sido parte de nuestro espacio político, que lo son, pero también el apoyo de otros espacios políticos, y nosotros creemos en el valor de la construcción de consensos, por eso quiero agradecerles. Esperamos que sean aún más los que sumen su apoyo a las iniciativas que hoy le vamos a presentar a los ciudadanos de esta ciudad maravillosa. Hemos hecho muchos avances este año, grandes hitos de gestión, con transformaciones, logros importantes, pero ahora, con nuestro primer presupuesto, queremos ir por más. Queremos reformas más profundas, más amplias, más innovadoras. Por eso hoy presentamos la agenda de trabajo que llamamos Buenos Aires Primero. Esta agenda busca tanto fortalecer nuestros 30 años de autonomía como maximizar nuestras posibilidades de crecimiento, trabajando como lo venimos haciendo en sinergia permanente con el sector público y el sector privado. Queremos dar mayor relevancia y discutir nuestra propia agenda local. Vamos a implementar un conjunto de reformas que incluyen cambios electorales, así como también la reducción de la carga tributaria, una reforma institucional con cambios administrativos y de gestión y la profundización de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son algunos de los puntos centrales de lo que queremos hacer a lo largo de estos próximos meses, en estos meses de verano, que sienten la base de una agenda profundamente porteña, muy enfocada en la ciudad y que le mejore y le cambie la vida a todos los que viven, estudian, trabajan o circulan por esta ciudad de Buenos Aires. Pero la agenda electoral es la que hoy nos ocupa particularmente, porque los plazos y los tiempos que la ley establece nos obligan hoy a tomar una decisión importante. Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos, y coincidimos en dos cosas: en el valor de tener una agenda de discusión electoral que ponga el foco en los problemas de la ciudad, pero además en suspender las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es, sin duda, la mejor decisión que podemos tomar, porque nos va a permitir, entre otras cosas, ahorrar más de 20.000 millones de pesos en una elección que, en general, en lo legislativo nunca tiene una competencia real dentro de los espacios políticos. Queremos entonces que esos 20.000 millones de pesos, ese dinero, no salga del bolsillo de los porteños y podamos desde nuestro presupuesto utilizarlo en otras prioridades. Queremos que los porteños puedan elegir a los legisladores sin tener que pagar por el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver hacia adentro. Por eso eliminar o suspender en esta elección legislativa las PASO, construyendo consensos, con la búsqueda de acuerdos internos o simplemente con la sana competencia que va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros y de cada espacio político. En ese mismo sentido, le pedimos al Gobierno Nacional la suspensión de las PASO a nivel nacional. Creemos que también, como se lo expresé ayer al jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, con quien coincidimos, sería un muy buen paso a nivel nacional la suspensión también de las elecciones PASO. Es decir,
A nivel nacional, esa elección paso nos permitiría ahorrar más de 200.000 millones de pesos que los argentinos no tenemos ni debemos darnos el lujo de gastar hoy con otras tantas prioridades más relevantes que hay en la Argentina. Pero además de escuchar a algunos dirigentes están muy preocupados, diría yo, por el costo de una elección desdoblada o anticipada, me parece que sería importante entender el para qué de una elección separada. Seguramente después Laura se extenderá en esto, pero la mayoría de las provincias de la Argentina tienen la suerte de poder discutir su propia agenda para que la gente sepa qué piensan sus legisladores respecto de los temas que le ocupan de su provincia. Lo mismo queremos en la ciudad, como lo vimos tantas veces en elecciones desdobladas. Pero, por ejemplo, sería bueno arrancar partiendo de alguna pregunta. ¿Queremos discutir que el puerto tiene que ser de la ciudad o tiene que seguir siendo de nación? ¿Queremos discutir si la terminal de ómnibus de Retiro, por ejemplo, tiene que pasar a la ciudad o tiene que seguir siendo controlada por la Administración Nacional? ¿Queremos dar la discusión por la ampliación de la justicia penal, que la ciudad la tiene muy limitada, o va a seguir siendo de competencia nacional en vez de ser parte de nuestra legítima autonomía? ¿Queremos la creación de un servicio penitenciario propio en lugar de depender del sistema federal? Necesitamos legisladores que discutan los temas de la ciudad y no que jueguen a ocupar un lugar en una lista. La discusión no puede ser solo esa, qué lugar me toca en la lista, sino escucharlos asumir compromisos concretos con ustedes, con los porteños. Por eso nos necesitamos comprometidos, por ejemplo, con un dato no menor, que es la deuda de más de 5.000 millones de dólares que la Nación tiene con esta ciudad. Casi la mitad del presupuesto de todo un año. Deuda que generó el kirchnerismo, de un fallo que todavía espera su resolución definitiva, pero sería bueno saber cada legislador que representa a esta ciudad qué postura va a tomar respecto de la discusión y de la defensa de los recursos que son nuestros, que son de esta ciudad. La convivencia y el diálogo fluido con el Gobierno Nacional nos han permitido dar pasos significativos de entendimiento y colaboración. Por ejemplo, hemos logrado avanzar en varios temas, como han sido la transferencia de los colectivos o el inicio de la transferencia del sistema penitenciario. Pero aún así entendemos que los temas y las prioridades de la ciudad no son los mismos que los de una agenda nacional. De modo que nuestra Agenda 2025 tendrá un sentido muy preciso. Buenos Aires primero. Muchos hoy hablan de cambio, pero el único cambio es el que se hace, no el que se dice. Nosotros no hacemos simplemente anuncios, nosotros los llevamos adelante. Nosotros no anunciamos cosas, sino que las hacemos enfocados en ese cambio transformador que mejora la vida de todos los que viven acá, los que invierten, los que trabajan, los que estudian, los que nos visitan. No voy a cansarme de insistir, la ciudad siempre va a estar primero y va a ser nuestra prioridad y la de nuestro equipo. Esto seguirá siendo mi compromiso y el de todo este equipo de gestión que me acompaña. Antes de concluir, permítanme agradecer a Laura Alonso, que hoy asume un rol institucional muy importante, que es ser la vocera de nuestro gobierno y asumir ese compromiso profesional con cada uno de ustedes, de los porteños, además de con nuestro equipo. Espero que el 2025 nos vuelva a encontrar juntos haciendo lo que amamos hacer, trabajar todos los días para poner a la ciudad primero. Les deseo a todos, a cada familia y a cada uno de ustedes un feliz y próspero año nuevo. Los dejo ahora con Laura, que abrirá preguntas. Muchísimas gracias por escucharme. Bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la bienvenida. Quiero agradecerle al jefe de gobierno, Jorge Macri, por esta invitación a ser la vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las acciones que lleve adelante, siendo
una enamorada, como somos todos, y apasionados por Buenos Aires, nuestra ciudad, que tanto nos da y a la que tanto debemos seguir dándole, y sobre todo a nuestros vecinos y a todos aquellos que circulan por nuestra ciudad para trabajar, para estudiar, para venir a disfrutar, a quienes también nos corresponde acompañar y cuidar. Así que muchas gracias a Jorge Macri, el jefe de gobierno, y a todo el gabinete por acompañarme hoy acá. Así que creo que tenemos algunas preguntas para responder. Me imagino que la primera es saber cuándo van a ser las elecciones en la cual todos los empadronados, que son 3 millones en el padrón de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a elegir a 30 legisladores. Y esto va a suceder el domingo 6 de julio, por decisión del jefe de gobierno, Jorge Macri. Laura, bueno, buenos días. Marcos Barroca para Canal 13 y Todo Noticias. Preguntarle por qué se tomó esta decisión del desdoblamiento, si esto quizás implica también alguna grieta dentro del PRO, teniendo en cuenta la intención de Mauricio Macri y después de lo que dijo el presidente de la Nación, de que o vamos juntos o vamos separados. Si pasa algo distinto en algún distrito, es como que se corta este vínculo que hasta acá había entre el gobierno nacional y el resto. Pero más allá de todo esto, si también esta búsqueda de tener una elección desdoblada y la profundización de la autonomía de la ciudad también es la búsqueda de que el PRO no pierda la identidad en la ciudad de Buenos Aires. Si ven en riesgo que el PRO pueda perder la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. El jefe de gobierno y todo el equipo de gestión estamos presentando hoy a los ciudadanos y a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires una agenda ambiciosa, la Agenda 2025, Buenos Aires primero. Buenos Aires primero. Y esto, como ustedes lo ven aquí, implica una agenda de reformas profunda que merece ser discutida durante una campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires para la elección de los legisladores locales. Hoy estamos anunciando cambios electorales, pero próximamente vamos a estar realizando, el jefe de gobierno va a estar realizando anuncios respecto de la reducción de la carga tributaria, cambios institucionales que implican reformas administrativas y de gestión y al mismo tiempo, y esto es muy importante, una profundización de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos cumpliendo 30 años desde la reforma de la Constitución Nacional, cuando se decidió que la Ciudad de Buenos Aires dejaría de ser la capital federal para transformarse en una ciudad autónoma, casi con el estatus de una provincia, pero con toda la autonomía para tener sus propios poderes, su gobierno, su presupuesto, su constitución, su autonomía para decidir. Entre ellas la autonomía de poder decidir cuándo elegir a sus representantes a la legislatura. Y justamente por todas estas razones, por la presentación de esta agenda amplia de reformas, entendemos y ha entendido el jefe de gobierno que la mejor decisión para promover un debate que ponga a Buenos Aires primero, que le dé a los ciudadanos de la ciudad la oportunidad de elegir a los legisladores, lo tenemos que hacer de manera separada, lo tenemos que hacer de forma desdoblada. No va a ser la primera vez, pero sí es la primera vez que en 30 años la Ciudad de Buenos Aires va a encarar una elección local con una madurez institucional que antes no tenía, porque nuestro Código Electoral porteño es del 2018 y hoy ya tenemos un Instituto de Gestión Electoral consolidado y además un Tribunal Electoral propio de la Ciudad de Buenos Aires que fue creado hace unos años. Así que esta es la presentación fundamental, estas son las discusiones. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de cada espacio político en la competencia local y de cada candidato a legislador respecto de la deuda de 5.000 millones de dólares que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires? También queremos discutir la transferencia
de la terminal de Retiro a la Ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos, porque la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, de las últimas gestiones de la Ciudad de Buenos Aires, todos sabemos qué capacidad tenemos para transformar los distintos entornos. Y si no, me acompañan y vamos a la terminal de transbordo en Chacarita para darnos cuenta de lo que podemos hacer cuando decidimos cambiar. Y nosotros queremos cambiar el entorno y la terminal de Retiro. Lo queremos y lo necesitamos los porteños, porque es una de las puertas de entrada a nuestra ciudad. Alonso, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Dos preguntas concretas y uno le pido a modo de reflexión. Declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre esta decisión de separar la elección legislativa de la ciudad de la Nacional. Dijo específicamente la ministra de Seguridad, se hace por conveniencia política y no por una conveniencia específica de la sociedad. Reitero parte de la pregunta de mi colega de TN, si el PRO siente o ve un riesgo en la Ciudad de Buenos Aires a partir de una avanzada de la Libertad Avanza, o sea, si esto lo están registrando, y cómo van a continuar las negociaciones en la legislatura porteña, teniendo en cuenta que necesitan de una facción del propio oficialismo para llevar adelante proyectos. Se vio, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto. ¿Qué le responden al gobierno específicamente de este tema? La Ciudad de Buenos Aires y su autonomía cumplen 30 años. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de dar nuestras propias discusiones, de que la competencia electoral se haga de cara a cada uno de los ciudadanos porteños, de nuestros vecinos, para que puedan elegir. Pero además, ¿es menos la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, respecto de Santa Fe, que ya ha decidido desdoblar las elecciones este año? ¿Es menos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la provincia de Salta? ¿Somos menos que la provincia de Chaco, que ya desdoblaron? Todas estas tres provincias y tantas otras que se disponen a desdoblar. Esta es una discusión que tiene que ver con la madurez con la que está asumiendo el jefe de gobierno y esta gestión el debate sobre los desafíos y los problemas profundos que queremos y que estamos solucionando, pero que todavía necesitan más respuestas legislativas. La construcción de mayorías es parte de nuestro trabajo. Hemos construido, el jefe de gobierno y todo el equipo han construido una mayoría legislativa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso la ciudad cuenta hoy con un presupuesto para 2025, un tema tan importante. Y la construcción de esa mayoría requirió conversaciones, consensos, concesiones, pero construimos una mayoría, porque de nuevo, como se titula esta agenda, para todos nosotros, para Jorge Macri, para este equipo, Buenos Aires siempre, siempre Buenos Aires está primero, y los vecinos primero además. Sobre la referencia de la ministra de Seguridad, le pido específicamente si la decisión tiene o no una conveniencia política. Si las provincias desdoblan, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, no desdoblaría para tener un debate específico sobre sus demandas? Esta es la decisión política que hemos tomado. Laura, ¿qué tal? Buen día. Claudio Cardoso de Radio 10, ¿cómo le va? La sensación que uno puede tener a esta altura es que la idea que tiene el gobierno es no confrontar, por lo menos puertas adentro con el PRO, teniendo en cuenta estas declaraciones de Bullrich por un lado, también obviamente con la Libertad Avanza por declaraciones de Karina Milei por el otro. Si la idea básica a esta altura precisamente, y esa es la pregunta, es la no confrontación con sectores del PRO y con sectores de la Libertad Avanza, eso por un lado. Y por otra parte, el tema de las PASO. Recién el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, hablaba de suspensión de las PASO y no eliminación de las PASO. Si eso tiene que ver precisamente con una estrategia de suspender estas elecciones y las otras que eran stand-by, digo, las que van a ocurrir en el año 2027, o cuál sería la diferencia o cuáles serían las formas de cara a lo que se va a estar tratando en la legislatura porteña en sesiones extraordinarias. Buen día. Muchas gracias. Respecto de la suspensión, esta es una elección legislativa y generalmente, como dijo el jefe de gobierno Jorge Macri,
hacer una PASO para una elección legislativa cuando hay muy baja competencia dentro de los espacios políticos que además deberían, y esta es nuestra convicción, ocuparse de ese tema de manera privada o individual, es un costo demasiado alto para pagarlo en una elección legislativa. Sí ha probado que la elección PASO puede tener una utilidad para seleccionar quiénes son los candidatos a los cargos ejecutivos, efectivamente el de jefe de gobierno, pero el año que viene vamos a estar eligiendo en la Ciudad de Buenos Aires 30 legisladores, con lo cual entendemos que no es necesario, no tiene un impacto político directo, es un gasto muy alto e implica una movilización a la ciudadanía que verdaderamente no tiene un efecto político concreto en una elección legislativa. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ahí estábamos viendo los principales detalles de lo que tiene que ver con esta conferencia de prensa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, de la nueva y flamante vocera institucional del gobierno, que es Laura Alonso. Allí vamos repasando algunos de los puntos principales que tienen que ver, lo que más concita la atención es obviamente la oferta electoral, cómo va a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires esto de desdoblar las elecciones, despegarla de lo que es la elección de medio término de legisladores nacionales del mes de octubre, sacarla en el ámbito de la ciudad y traerla al mes de julio. Dio la fecha del 6 de julio. Dio la fecha del 6 de julio Laura Alonso y en lo que fue su primera conferencia de prensa de la nueva vocera del gobierno de la ciudad. Y también lo que anunció Jorge Macri fue que va a mandar un proyecto a la legislatura porteña para suspender las PASO, además de desdoblar, ¿no? O sea, desdoblar lo puede hacer por decreto, porque la ciudad, como bien dice su nombre, es autónoma, pero para suspender las PASO tiene que aprobarlo la legislatura con amplia mayoría, ¿no? Sabemos que de un total de 60 legisladores tienen que aprobarlo, bueno, es un número grande, no pueden, 40 de los 60 legisladores, así que van a tener que ampliar los consensos y buscar las mayorías. Mencionaba también Laura Alonso el tema del presupuesto 2025, hubo una especie de boicot de la Libertad Avanza. A ver, este anuncio no se puede leer sin leer también el enfrentamiento que está teniendo la Libertad Avanza con el PRO, en lo que es el bastión, ¿no? del Partido Amarillo, que es la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay allí toda una interna, de hecho se habló de que, por ejemplo, Karina Milei puede llegar a ser candidata a senadora en ese distrito. Bueno, en ese contexto, lo que está queriendo hacer Jorge Macri es adelantar, desdoblar las elecciones para ver si, para que no se enganchen las elecciones locales a la elección nacional, que puede llegar a tener figuras de peso para la Libertad Avanza como Karina Milei. Esto fue un poco lo que anunció Jorge Macri con la flamante vocera. En un rato vamos a tener más precisiones, vamos a dialogar con Laura Alonso, tenemos muchas preguntas para hacerle. En lo que tiene que ver con la última pregunta que le hicieron es interesante, porque a ver, hay un cuestionamiento al PRO sobre suspender las PASO, siendo que ha sido quizás uno de los espacios políticos que más la ha utilizado. Allí donde otros por ahí ya iban con una lista de unidad y entonces se licuaba el efecto de lo que era una elección PASO, hay que decir que el PRO en general ha dado a sus electores. Sí, para Juntos por el Cambio fue clave, claro, la PASO siempre. Oferta electoral y las ha utilizado para resolver. Pero claro, ahí dio una buena explicación. Una cuestión es cuando eso es para un cargo ejecutivo y otra es una elección de medio término como es la que vamos a tener ahora en el 2025. Ahí es más lo que se pierde en términos económicos, el costo que tiene, que lo que puede haber de beneficio en cuanto a elegir, en definitiva, cuál va a ser la lista de comuneros o de legisladores locales. Entonces ahí tuvo un buen argumento para responder a ese cuestionamiento que sabía ya Laura Alonso que iba a venir. Queremos charlar en un ratito, va a ser interesante, Meli, por afuera de toda la tensión que concita, lo que tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones, también lo de la reforma tributaria, porque va a haber una reforma tributaria allí donde se promete alivianar la carga impositiva. Va a ser interesante saber si es para un sector específico o si es para la totalidad de los vecinos, si esto es para tributos muy acotados o es, por ejemplo, para el inmobiliario, para la patente. Bueno, ahora en un ratito vamos a conocer más detalles cuando charlemos con la vocera institucional Laura Alonso.